Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7.49 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, el bloque A de la siguiente figura pesa 64 libras. ¿Cuál tendrá que ser el peso de un bloque B si el bloque A sube por el plano con una aceleración de 6 pies por segundo al cuadrado? Dice, no tome en cuenta la fricción. Entonces vamos a simplificar esa parte de la fricción y no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, bueno, la figura no la tengo como imagen, pero es una figura muy sencillita, entonces la vamos a dibujar. Más o menos, la idea es la siguiente. Tenemos un plano inclinado que tiene esta forma, algo así. Entonces ahí tenemos nuestro plano inclinado. Aquí tenemos una polea y en esta polea estamos arrastrando un bloque que vendría siendo el bloque A, un bloquecito ahí, y acá tenemos otro bloque que es el bloque B. Entonces así hay que entenderlo cuando llamamos a estos bloques, ¿no? A y B. Entonces nos dicen que el bloque A tiene este peso, 64 libras. Entonces el peso del bloque A es de 64 libras. Y nos preguntan cuál tendrá que ser el peso de un bloque B si el bloque A sube por el plano con una aceleración de 6 pies por segundo al cuadrado. Y acá, que no se nos olvide, el ángulo es de 60 grados. Entonces, esa es toda la información que nos dan y nos están preguntando por el peso del bloque B. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver este ejercicio? Bueno, aquí lo que se debe de hacer es analizar cada uno de estos bloques por separado, analizar sus diagramas de cuerpo libre de cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por el bloque B. Entonces vamos a dibujarlo aquí abajo, este sería el bloque B. Y entonces es muy fácil de dibujar porque solamente tenemos dos fuerzas las que están actuando sobre el bloque B. Vendría siendo la tensión de la cuerda, vamos a llamarle tensión B, y tenemos también el peso B. Entonces, si recuerdas, pues el peso B es lo que nos están preguntando. Y aquí, por ejemplo, si analizamos esto, nos damos cuenta que la ecuación que se formaría con este diagrama de cuerpo libre sería la siguiente. La tensión B apunta hacia arriba, así que la vamos a considerar positiva. Entonces ahí está positiva, menos el peso B lo vamos a considerar negativo porque apunta en la dirección contraria. ¿Es igual a qué? No podemos igualar a cero, que sería a lo mejor algo por lo que nos podríamos ir con la finta, pero no, porque se supone que este bloque se está cayendo, porque dice que el peso del bloque tiene que ser suficiente para que arrastre al bloque A y empiece a subir con una aceleración de 6 pies. Entonces, si esto sube, es porque esto está cayendo y lo está arrastrando. Entonces, sabemos que esto está cayendo y eso me hace entonces reconsiderar esta ecuación, porque si sabemos que el movimiento del bloque B tiene que ser hacia abajo, me va a ser mucho más conveniente elegir positiva la dirección en la que se mueve el bloque. Entonces, si te fijas, aquí yo lo tomé al contrario. La tensión la tomé positiva cuando el bloque no se está moviendo hacia arriba. Entonces lo voy a poner al revés, me va a ser más útil. Entonces me va a quedar que esto lo voy a considerar positivo, los movimientos hacia abajo son positivos y los movimientos hacia arriba en consecuencia son negativos. Entonces me queda de esta manera y esto le voy a igualar a masa por aceleración. Ahora, como yo no conozco el bloque B, el peso del bloque B, perdón, pues lógicamente tampoco conozco la masa, porque si conociera la masa podría obtener el peso. Entonces no sé cuál es la masa del bloque B, pero aquí algo importante es que sí conozco cuál es la aceleración, porque si te fijas, esta cuerda de aquí vendría siendo la misma cuerda con la que se está atando el bloque A. Entonces la aceleración con la que se mueve esta cuerda, pues como es la misma lo que tengo acá, simplemente es el otro extremo, pues es la misma aceleración que tendrá. Entonces quiere decir que esto se está moviendo a 6 pies por segundo al cuadrado. Entonces aquí podríamos cambiarle de esta manera y en lugar de poner de manera A, como si no lo supiéramos, ponerle igual a 6m. Entonces así por lo pronto nos quedaría nuestra ecuación. Muy bien, ahora vamos analizando la otra que tenemos acá, que vendría siendo el bloque A. Entonces en el bloque A, bueno, vamos a hacerlo aquí para no dibujar tanto. Tenemos varios aspectos a tomar en cuenta. Tenemos, por ejemplo, la tensión que está aquí, que le vamos a llamar tensión A, pero aquí, si te fijas, esta tensión es de esta cuerda, que si te fijas sería la misma cuerda que tenemos acá. Entonces la tensión A y la tensión B son iguales, por lo tanto les vamos a llamar simplemente con una sola tensión para no estarnos equivocando.
Entonces el peso B menos la tensión es igual a 6M. Eso es únicamente porque la cuerda es la misma y la tensión que tenga aquí pues va a ser la misma tensión que tenga acá. Entonces por eso lo igualamos a una sola tensión general. Muy bien, entonces tenemos esa fuerza. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Pues en este caso tendríamos también el peso del bloque, que sería el peso A. Aquí sí hay diferencia, ¿no? Porque no hay ninguna relación entre los dos bloques. Pero como estamos trabajando en un plano inclinado, ya en videos anteriores de este mismo capítulo, hemos visto que no es lo más eficiente trabajar con el peso de manera vertical, sino que ese peso hay que descomponerlo de manera que tenga una componente a lo largo del plano inclinado y otra componente que sea normal o perpendicular a este plano inclinado. De manera que tendríamos nuestra componente tangencial, que le vamos a llamar WAT, y nuestra componente normal, que le vamos a llamar WAN, simplemente como las iniciales, ¿no? Ahora, aquí tendría que ponerme a demostrar que si cómo se asocia WAT con WA, que si es el coseno, que si es el seno, que si es el cateto, que si es la hipotenusa, todo eso. Te invito a que veas los ejercicios iniciales de este capítulo en donde hablemos de algún plano inclinado. La verdad ahorita no recuerdo alguno en particular, pero seguramente de los primeros ejercicios del 10 o del 15 hacia atrás, muy probablemente sí haga la explicación de cómo es que salen estas consideraciones de si es coseno, si es seno y cómo aplicarlo, ¿no? Y el dibujo un poquito más claro. Entonces te invito a que veas esos videos para que entiendas por qué tomo a este valor un coseno y a este valor un seno y puedas entenderlo, ¿no? En este caso simplemente lo voy a aplicar. Aquí la manera en la que se asocia la componente normal del peso es multiplicar al vector original, que era el peso original, por el coseno del ángulo que tengamos acá en el plano inclinado, en este caso sería 60. Y lo mismo para la componente tangencial, pero multiplicado por el seno del ángulo que tengamos en el plano inclinado. Entonces te repito, eso lo puedes ver de dónde sale en los videos, en los primeros videos de este capítulo. Entonces por lo pronto así hay que aceptarlo, ¿no? Ya si lo quieres checar, pues ya te invito a que lo hagas. Muy bien, entonces ahora ese sería el peso, ¿no? Entonces ya lo descompusimos en una componente normal y una componente tangencial. Y finalmente lo que nos hace falta tomar en cuenta es bueno, en este caso sería la fuerza que el mismo plano inclinado aplica sobre el bloque. Hay que recordar también que en los primeros videos de este capítulo vimos que las superficies aplicaban una fuerza sobre el objeto que estaba apoyado sobre esas superficies y esa fuerza se le llamaba fuerza normal. Entonces la fuerza normal, a diferencia del peso que siempre apunta verticalmente hacia abajo, la fuerza normal era perpendicular al plano, de manera que nos iba a quedar de esta manera, como si estuviera saliendo del plano inclinado, de esta manera. Entonces esas serían todas las fuerzas que tomaríamos en cuenta, porque aquí nos dicen que no tomemos en cuenta la fuerza de fricción. Entonces aquí todavía habría que agregar otra fuerza, pero nos piden que no la tomemos en cuenta. Entonces vamos a trabajar únicamente con estas cuatro fuerzas: la normal, las dos componentes del peso y la tensión. Entonces vamos a plantear dos ecuaciones. Vamos a llamarle el eje X al plano inclinado o a la dirección del plano inclinado que tenemos aquí, y el eje Y va a ser el eje que es perpendicular a este plano, es decir, el que va en la dirección de la fuerza normal y de la componente normal del peso. Entonces nos quedaría sumatoria. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué con Y? Porque va a ser más fácil, porque lo vamos a igualar a 0. ¿Y por qué lo vamos a igualar a 0? Si estamos diciendo que esto se tiene que mover, porque esto se tiene que mover a lo largo del plano inclinado, no se tiene que mover hacia arriba o hacia abajo del plano. Entonces este eje no se va a mover, por lo tanto ahí sí podemos igualar a 0. Y entonces las fuerzas que están actuando ahí serían N, apunta hacia arriba, lo voy a considerar positivo; WAN apunta hacia abajo, lo voy a considerar negativo, le pongo menos, y lo igual a 0, porque aquí sí puedo igualar a 0, por lo que ya he dicho. Y entonces me queda que N va a ser igual a esto que está restando, pasa al otro lado sumando, nos queda que N es igual a la componente normal del peso. Y la componente normal del peso, ¿a qué era igual? Al peso original multiplicado por el coseno del ángulo que teníamos aquí. Entonces nos queda ya el valor de N expresado en términos del peso. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra sumatoria de fuerzas en X,
pero en este caso ya no vamos a igualar a 0, porque lo que dijimos, aquí sí se supone que va a haber un movimiento, se va a mover hacia la derecha. Entonces lo voy a igualar a masa por aceleración. Y recuerda, siempre toma como semieje positivo la dirección en la que se mueve el objeto. En este caso, la tensión la voy a considerar positiva. Entonces la tensión va en la misma dirección que el movimiento, la pongo positiva, y la componente tangencial del peso va en el otro sentido. Entonces lo pongo negativo. Y esto lo igualo a masa por aceleración, porque ya no tengo más fuerzas que estén actuando en este eje. Se acabaron. Al peso ya no lo voy a considerar. Estoy trabajando únicamente con sus componentes. Y entonces me queda esta ecuación. Ok, ahora, aquí lo que vamos a hacer es despejar la t. Por ejemplo, este término que está restando, yo lo voy a mandar al otro lado. Como está restando, pasaría de este lado y pasaría sumando. Entonces me queda WAT, que sería la componente tangencial del peso A. Muy bien, entonces ya tengo despejada tanto la normal como la tensión. Pero otra cosa, a la componente tangencial yo la puedo expresar en términos del peso. Entonces la tensión va a ser igual a masa por aceleración más el peso A multiplicado por el seno del ángulo, que es el seno de 60. Entonces ya me queda expresado esto en términos de la variable original. Ahora, aquí como estamos trabajando con dos objetos, es decir, con dos masas, pues a veces uno no lo ve tan necesario, pero aquí yo creo que sí va a ser necesario hacerlo. Aquí, por ejemplo, esta ecuación salía de trabajar con el bloque B. Entonces aquí le voy a poner masa B, para que no me vaya a confundir y pensar cuál de las dos masas es la que tengo que utilizar, ¿no? Igual aquí, pero en este caso, como estoy trabajando con el bloque A, pues va a ser la masa A. Y lo mismo con lo que haga a continuación. Por ejemplo, aquí esta N, pues ya dijimos que es igual al peso A multiplicado por el coseno de 60. Pero el peso, hay que recordar que el peso es el producto de masa por gravedad. Entonces aquí en lugar de peso lo voy a manejar como masa A multiplicado por gravedad por el coseno de 60. ¿Ok? Luego también lo mismo con la tensión. Aquí me va a quedar la masa A multiplicado por aceleración más, en este caso igual, peso A es lo mismo que masa A por gravedad. Masa A por gravedad multiplicado por el seno de 60. Y finalmente voy a trabajar también con esto que tengo acá. En este caso, ¿qué será conveniente que despeje? Bueno, voy a mandar la T para acá y el 6MB para acá. Entonces la T que está restando pasaría de este lado, pasaría sumando. Me queda T. Y este W que ya estaba de este lado izquierdo, ahí lo dejo con su signo positivo. Recuerda que el signo es el de la izquierda. Y este 6MB que está sumando, porque no tiene signo, pasaría restando. Me quedaría de esta manera. Ok, así me quedaría. Bueno, ¿y para qué hice todo esto de cambiar los pesos por masa y eso? Bueno, porque en este caso a mí me están pidiendo el peso de la masa B o del objeto B, pero yo ya tengo el peso del objeto A, que es 64 libras. Entonces, bueno, en este caso sí me equivoqué un poquito porque no lo debía haber hecho, pero igual no pasa nada. Si te fijas, N es igual al peso A por el coseno de 60. Entonces, este peso A no lo tuve que haber descompuesto en masa por gravedad, porque acá ya me daban directamente el peso. No me acordaba, yo pensé que me daban la masa, pero no, ya me están dando el peso completo, es decir, el producto de la masa por la gravedad. Entonces, este valor, en conjunto estos dos, sería 64. Y esto multiplicado por el coseno de 60, entonces me quedaría 64 multiplicado por el coseno de 60. Esto me da igual a, el coseno de 60, si mal no recuerdo, es un medio. Y la mitad de 64 sería 32. Igual, si esto lo quieres meter en la calculadora, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto te daría 32 y como estamos trabajando en el sistema inglés, serían libras. Entonces, quiere decir que la normal, es decir, la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre mi bloque, es de 32 libras. Ese sería un resultado, el valor de N. Ok, ahora, ¿qué más puedo sacar? Bueno, pues si te fijas, acá también tengo puros valores de masa A, y puedo calcular la tensión, a excepción de que no tengo el valor de la aceleración. A ver, ¿qué podemos hacer? No, sí tenemos el valor de A, porque aquí no lo están diciendo. Aquí está el valor de A, son 6 pies por segundo al cuadrado. A ver, entonces podemos calcular el valor de la tensión porque, aunque no sepamos todavía el peso de A, pero sí tenemos el
perdón, no conocemos la masa de A, que es esto que me están pidiendo, pero sí conocemos el peso, entonces podemos calcular fácilmente la masa. Entonces esta aceleración es la que me dan aquí, esta masa la podemos calcular, esta G también la conocemos, todo lo conocemos. Entonces podemos conocer T. Entonces T nos va a quedar igual a masa por aceleración. Ok, ¿cómo le hacemos para calcular la masa? Pues ya hemos dicho, el peso es igual a masa por gravedad. Si yo quiero conocer la masa, la G que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y esto me da igual a la masa. Entonces quiere decir que la masa A es igual al peso A entre la gravedad. El peso es de 64 libras. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado porque no le vayas a escribir aquí 9.8. Aquí la masa A va a ser las 64 libras dividido entre 32, porque esa es la gravedad en el sistema inglés. Recuerda que estás trabajando con libras y con pies, entonces tienes que utilizar la gravedad pero en el sistema inglés. Entonces esta división nos daría 2 y entonces quiere decir que la masa del objeto A es de 2 slugs. Esa es la unidad en la que se mide la masa. Entonces aquí nos quedaría que la tensión es igual a los 2 slugs, vamos a dejarlo simplemente como 2, multiplicado por la aceleración, que nos da 6, vamos a trabajar únicamente con los números, que nos da 6, más la masa por la gravedad. Recuerda que la masa por la gravedad es el peso, entonces aquí es directamente el peso, que era 64, multiplicado por el seno de 60. Entonces 2 por 6 son 12, 64 por el seno de 60 sería, a ver cuánto nos da. Nos da 55.43, vamos a redondear, 55.43 más 12 serían 67.43. Entonces quiere decir que esta es la tensión, recuerda, estamos en el sistema inglés, tendrían que ser libras, esa es la tensión de la cuerda y hemos dicho que es la misma tensión a lo largo de toda la cuerda, es decir, la tensión que habíamos llamado inicialmente A es la misma que la tensión B que teníamos aquí y que finalmente llamamos únicamente tensión. Y entonces también habíamos dicho que teníamos otra ecuación donde relacionábamos al peso B, que es lo que nos interesa conocer, con la tensión, que de hecho la tenemos aquí. Entonces, si despejamos, bueno, más bien vamos a tener que hacer algo aquí antes. Bueno, ya tenemos el valor de la tensión, 67.43. Entonces nos quedaría que el peso B menos 6 veces la masa B es igual a la tensión, que nos dio 67.43. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como aquí el peso depende de la masa, lo vamos a cambiar. En lugar de escribir peso, vamos a escribir masa por gravedad. Entonces sería masa B por gravedad menos 6 masa B es igual a 67.43. Simplemente estamos cambiando el peso por su producto, masa por gravedad. Y aquí, si te fijas, tenemos factor común, que es la masa. Entonces sacamos el factor común y nos quedaría gravedad menos 6 es igual a 67.43. Si te fijas, masa por gravedad, masa por menos 6 masa. Entonces, si te fijas, nos da exactamente lo mismo, pero de esta manera ya nos queda solamente la masa B en un solo término, ya no está en dos como en este caso. Entonces, este término que está multiplicando a la masa lo podemos pasar al otro lado y pasaría dividiendo, nos quedaría 67.43 entre gravedad menos 6. Este 6, pues recuerda que es el valor que teníamos acá de la aceleración. Entonces, si lo quieres expresar de manera general, esto sería lo mismo que la tensión dividido entre la gravedad menos la aceleración. Entonces nos queda que la masa B va a ser igual a los 67.43 entre, aquí acuérdate, no es 9.8, es 32 menos 6, y esto nos da, vamos a ver, 32 menos 6 son 26. 26, entonces serían 67.43 entre 26. Entonces eso nos da 2.59. 2.59 y nuevamente son slugs, pero recuerda, no nos están preguntando por masa, nos están preguntando por peso. Entonces eso lo tenemos que multiplicar ahora por 32 para obtener el peso. Entonces por 32 y esto nos da 82.99, que yo creo que el libro lo va a querer redondear a simplemente 83 libras. ¿Por qué? Porque el peso en el sistema inglés se da en libras. Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio 7.43. Pues como ves, es un ejercicio
pues no muy complicado, pero sí tiene su chiste, es bastante entretenido, la verdad, y se toman en cuenta también muchas cosas, ¿no? Que vendría siendo lo del plano inclinado, lo de la tensión que se respeta a lo largo de una polea en la misma cuerda. Todo eso me parece muy interesante. Entonces, bueno, espero que el ejercicio te haya servido, le hayas entendido y que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.